Hola, ¿cómo están? Espero que me estén escuchando bien. A ver cómo va saliendo todo por ahí. Bueno, como ya saben, hoy tenemos una invitada especial. Está Sofía del otro lado, ya está ahí ella, así que en unos instantes nada más vamos a estar con ella. Hoy queremos hablar un tema súper, súper bueno. Queremos hablar acerca de fe. Así que va a estar muy bueno. Queremos hablar acerca de la fe, acerca de caminar en fe. ¿Cómo podemos hacer en esta gracia maravillosa para aprovechar todo lo que el Señor ya ha provisto en Cristo Jesús para cada uno de nosotros? Así que te invito a que puedas compartir el vivo con alguien. Esto es algo maravilloso para cada creyente. Es un tema súper espectacular para hablarlo, para meditarlo, para conversarlo cada día de nuestras vidas, ¿sí? Porque nosotros vivimos por fe, ¿sí? Así que te animo a que te conectes, a que invites a un amigo. Hoy vamos a transitar este programa, bueno, con nuestra invitada especial, que es Sofía de Carcour, la pastora de Gracia y Fe. Bueno, algunos pudieron ya chusmear el vivo de mi esposo que le estuvo anunciando, compartiendo, y otros, claro, la conocen, obviamente, ¿no? Seguramente se conectarán más adelante, algunos de su congregación también, y bueno, estamos súper expectantes. Ahí está teniendo algún problemita de la conexión, pero no pasa nada, ya enseguida lo vamos a retomar y vamos a estar conversando. Ahí estamos, ahí estamos. Gracias a Dios. Estamos acá. Bueno, ¿qué les parece si aprovechamos este tiempo y comenzamos a hablar acerca de caminar en fe, acerca de qué es la fe? Vamos a hablar con ella, con Sofía, que es una pastora maravillosa, una hermosa persona del Señor, que tiene mucha riqueza en Cristo para compartir, y yo estoy segura que los va a bendecir, que me va a bendecir, que esta charla realmente nos va a ayudar a estar tomando, recibiendo de la gracia maravillosa de Dios, de todo lo que Él ha provisto, de todo lo bueno y de toda la bondad que hay en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Así que bueno, ¿qué les parece si ya sin más la presentamos a ella y comenzamos a conversar juntas? Y bueno, y si querés compartir el vivo con alguien, también te invito a que lo puedas hacer. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida amiga ya de la casa, Sofía de Carcour. Ahí te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Sofi? Hola, hola Cari, bien, gracias a Dios, muy bien. Se nos va y Gracias por la viene la invitación. internet. Sí, les iba a comentar, si en algún momento, la verdad no sé por qué se desconecta. Estoy con un internet, digo, bastante amplio y todo. Potente. No sí, no sé qué es lo que esté pasando, pero en caso de que vuelva a ocurrir, no se desconecte, por favor, porque es cuestión de segunditos o algo y me vuelvo a conectar. Entonces tengan paciencia, por favor. No queremos que nada nos robe el mensaje de hoy. No, por favor, Padre, que esto funcione perfecto. Así es, amén. Sofi, estoy súper contenta de que nos pudimos conectar nuevamente y bueno, de poder hablar este tema que es de tanta riqueza para nuestros hermanos, para cada creyente, para cada hijo de Dios. Hablar de fe es nuestra vida, ¿no? Nosotros vivimos por fe, así que es súper importante. Y bueno, como para arrancar la charla, yo sé que Sí. muchos lo saben, sé que vos lo sabés, pero qué importante que pongamos la base de qué hablamos cuando hablamos de fe. Bueno, la Biblia da un concepto, por así decirlo, de la fe, que yo creo que, como tú dices, todos nos lo sabemos. Bueno, los que estamos en Cristo, la mayoría, yo creo que nos sabemos este verso de memoria, que es Hebreos 11:1, y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo podría definirlo en términos, o en mis términos, pues sería algo súper simple, que es confiar en Dios. Para mí la fe simplemente es confiar en Dios. Así es, tal cual. Bueno, Sofi, sabes que de eso se trata, de hacer lo más sencillo y lo más simple para que todos podamos entender y crecer. Viste que cuando hablamos de fe a veces es como, algunos lo hacen sencillo y otros es como que se marean y bueno, es simple, se trata de Sí, confiar en Dios, de tener así nuestra es. confianza puesta en Él. Y hoy queremos hablar de cómo caminar. ¿No? Vos sabés que hace Ujú. un tiempo yo, viste que la fe la podés definir y podés hablar de muchas cosas. Yo decía fe y hablaba de fidelidad a la guía de Dios, lo Ujú, importante que es el ujú, oír. sí. Entonces, ya sabemos que fe es confiar en Dios. Bueno, Sofi, ¿y ahora qué hace? ¿Cómo confiamos en Dios? ¿A través de qué? O cómo nosotros como hijos de Dios estamos seguros de que estamos caminando en fe, ¿no? Porque podemos tener Sí. muchos razonamientos, muchas cosas, pero ¿cómo sé yo que realmente estoy caminando en fe? Bueno, yo creo que la fe
definitivamente se va a notar en una persona cuando hace lo que dice la palabra. Cuando, si tú quieres saber si andas en fe, primeramente, pues es cuando dejas de preocuparte, cuando dejas de depender de ti mismo, cuando dejas de confiar en lo que tú hiciste y sientes una paz, la fe produce paz y también la fe produce, la palabra dice paciencia. Entonces, cuando tú estás caminando en una paciencia sobrenatural, en una paz sobrenatural, es porque estás caminando en fe. Cuando te desconoces y dices, ¿qué es lo que me está pasando? O sea, no puedo preocuparme, siento extraño que no estoy angustiada y te empiezas a desconocer, es porque estás caminando en fe, es porque estás dependiendo de Dios y no Wow. estás dependiendo de ti, o sea, estás confiando en Él. Y pues también la fe la notamos cuando eso sucede en otras personas, cuando vemos que no están dependiendo de las circunstancias, no están dependiendo de lo que tienen, no viven bajo un conteo de sus posesiones o de sus habilidades o de sus talentos, sino que están simplemente confiando en Dios y como te decía, se nota porque empezamos a hacer lo que dice la palabra. A veces la gente cree que fe Tal cual. solamente se utiliza para cosas como, por ejemplo, no sé, mudarte a otro país o a lo mejor como en el programa anterior ponía yo el ejemplo, ¿verdad? De irte a China, irte a la India o tal vez de hacer cosas que según nuestros estándares son cosas de gran fe, pero, pero la fe se nota cuando una persona simplemente cree un verso. Por ejemplo, para nosotros las mujeres, Tal cuando cual. dice la palabra que estemos sujetas a nuestro marido, cuando aprendemos a confiar en que Dios lo va a guiar, eso es fe. Eso es fe. Cuando dejas de querer tú llevar la batuta y de querer imponer tus ideas porque pues la mayoría de las veces son mejores que las que ellos tienen, ¿verdad? Y cuando empiezas a confiar en lo que ellos están mostrando hacer, Fe. eso es fe, o sea, estás creyendo en la palabra. Cuando dice que los hijos obedezcan a sus padres, cuando los hijos obedecen, eso es fe, es confiar Están confiando, en claro. Dios, están confiando que si Dios dice que es bueno obedecer a los papás, entonces hay fe en la palabra. Dice que la fe viene por el oír. Pero ¿de dónde viene ese oír? Pues de la palabra. Cuando oímos la Sofi, palabra y sí. la No, no, creemos, sí, se nota. sí, seguí el concepto. Sabes que hay varias cosas, porque yo te voy escuchando y hay varias cosas que podemos seguir meditando en eso que vos decís acerca de la confianza en la palabra. No quiero dejar pasar de alto que vos hablaste de la paz que produce la guía de Dios, la palabra, pero también la paciencia, que es súper importante. Y la paciencia está bueno compartirlo con los demás, por si no lo recuerdan, que no hablamos de estar esperando, sino de la actitud que tenemos durante la espera, ¿no? O sea, Sí, tenemos una actitud de seguridad y de confianza porque hemos oído a Dios. Es por eso que estamos esperando o estamos ese proceso mientras todavía no vemos la manifestación. Estamos completamente seguros de que así ya es. fue hecho, ya fue entregado. Entonces eso es súper importante. Pero cuando nosotros, vos decías, podemos observar el caminar en fe porque es simple, la persona Mm. cree a la palabra. Y me venían algunos ejemplos bíblicos de personas que caminaron en fe. Obviamente el más común es el apóstol Pedro, ¿no? Porque Jesús le dijo, ven, y él creyó a esa palabra. Bueno, muchos dirán después que se hundió, ¿no? Pero lo más Sí. importante es que ante la palabra de Jesús, él la tomó y vino la manifestación. Vino una manifestación sobrenatural porque él caminó sobre esa palabra de Jesús. Y así podríamos enumerar muchos en la palabra. Bueno, cuando Jesús sanó y le dice, si quieres ser sano, o sea, el que estaba enfermo le dijo, si lo podía sanar, si quería, si podía. Y la respuesta fue, sí quiero. Cuando la persona creyó el sí quiero de Jesús, obtuvo una manifestación milagrosa. Entonces, qué importante esto de la palabra, la palabra, la palabra. Creer en lo pequeño, porque a veces también, como vos decías, pensamos que fe se trata de viajar afuera o de grandes cosas. Pero la fe o el ejercicio de la fe empieza en las pequeñas cosas, como vos decías, en un versículo. Y qué interesante, no sé si tenés ahí alguna experiencia o algo que nos quieras compartir acerca de esto de tomar decisiones en fe, caminar en fe, que Dios te haya hablado y vos dijiste, bueno,
Acá vamos. Sí, sí, bueno, como tú dices, creo que tenemos ejemplos buenísimos en la palabra. Nuestro padre de la fe, que es Abraham, un hombre que ni siquiera, en ese tiempo ni siquiera existía la palabra, o sea, no había una Biblia, no había una palabra impresa, y él simplemente hacía lo que él escuchaba a Dios que le Así es. decía que hiciera. Imagínate entregar a tu hijo, tú mismo matar a tu hijo porque Dios te lo está pidiendo, que puede ser algo tan contradictorio porque es el hijo de la promesa. Entonces, para mí es un ejemplo grandísimo de fe, grandísimo, porque a los 100 años tuvo a un hijo, cualquiera hubiera dejado de creer, esperó tanto tiempo y después de recibir a ese hijo en su vejez, cuando Sara ya ni siquiera pues ya ni siquiera tenía la costumbre de las mujeres, como lo dice la palabra, y ya vieja y concibieron, y después Dios te pide ese hijo, es una situación bastante, bastante difícil. Sin embargo, Abraham tenía fe. Él sabía que si Dios se lo estaba pidiendo era por algo. Eso es fe. Él confiaba en Dios, incluso matando a su propio hijo, sus ojos estaban Tal puestos cual. en ese entonces, pues en Dios, ¿verdad? Pero yo creo que Abraham creyó, digo, yo sé que Abraham entendió la salvación porque él fue justificado precisamente por creer y recibió salvación antes de que Cristo viniera. Él ya estaba esperando, ¿verdad? Para ese momento porque él creyó en Cristo. Y bueno, pues en mi caminar con Cristo sí tengo varias cosas, muchas cosas que Dios me ha pedido que haga. Creo que la barca representa lo que te decía. Para nosotros nuestra barca representa nuestras ideas, nuestros sueños, nuestros anhelos, pero sobre todo nuestras maneras, nuestras formas, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, todas esas cosas que tenemos programadas en nuestro cerebro. Para mí esa es la barca, representa una seguridad, esa comodidad de estar en lo que ya conocemos, en lo que ya hemos caminado, en lo que nos enseñó la escuela, los maestros, la iglesia en la que crecimos, todo eso representa nuestra barca. Y si te fijas, de todas formas esa barca se va a hundir, estamos en peligro constante, estamos en un peligro, estamos en un Sí. riesgo donde va a llegar el momento en que nos vamos a hundir. Y yo creo que eso fue lo que Pedro notó y dijo, sabes que esto como quiera se va a hundir, más vale dar el paso de fe, más Wow. vale hacer el intento y pues qué bien que lo hizo, gloria a Dios que lo hizo, porque es el único hombre, aparte de Jesús, que ha tenido esa experiencia de caminar sobre el agua. Yo creo que ya cuando estemos en el cielo todos vamos a querer platicar con Pedro sobre eso, ¿verdad? A ver qué se ¿Cómo sintió, fue? cómo fue. Y bueno, en mi vida sí he tenido que dejar mi barca. Por ejemplo, en el 2012, yo tenía un ministerio de mujeres, tenía un ministerio de niños que iba viento en popa, íbamos muy bien, teníamos fruto, había salvación, había transformación, había poder. Y Dios me pide todo esto y me pide que me siente porque Dios quería levantar a mi esposo. Mi esposo no estaba en el ministerio y vamos a decir que estaba un poco como frío en las cosas de Dios. Nunca dejó de creer, nunca dejó de asistir a la iglesia, pero estaba un poco frío en las cosas de Dios y nuestro matrimonio estaba bien dentro de lo que cabe, no nos estábamos divorciando ni nada, pero sí se estaba haciendo pues una especie de abismo entre los dos por la situación espiritual, es decir, espiritualmente no estábamos conectados, no estábamos con la misma visión y entonces Dios me dice, necesito que te sientes. Cuando tú te sientes, Él se va a parar. Y batallé unos Wow. meses para entender a qué se refería Dios con sentarme. Por fin, esta cabeza dura entendió y me di cuenta que Dios me estaba pidiendo que dejara el ministerio, que dejara todas las cosas a las que yo me dedicara, que me Wow, qué pusiera fuerte. un mandil, me quedara en mi casa y empezara Wow. a honrar a mi esposo y a mis hijos. Y bueno, pues eso fue lo que hice. En ese entonces, me acuerdo que yo más o menos lo describí así, como si Dios me hubiera pedido mi
mi Isaac, ¿verdad? Porque era algo que él me había dado, que yo no lo había pedido, que él me lo había dado, Y ahora te y lo pedía. después quería que lo dejara, y para mí, en un principio yo pensé que era el diablo el que me estaba hablando, y luché mucho con eso, porque no me hacía en la cabeza lógica que Dios quisiera o que me estuviera pidiendo que yo dejara a todas estas mujeres que ya estaban en el camino, que yo cerrara una escuelita que tenía de niños, donde recibíamos aproximadamente a 100 niños, y yo decía, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con estas mujeres? Definitivamente es Satanás que Wow, quiere que los deje. Y hubo una confusión, y realmente viví turbada unos meses, wow. y por fin, te digo, mediante otras personas, Dios utilizó a otras personas para que yo pudiera entender lo que Él quería hacer. Y Dios lo nos ama hice. tanto, ¿no? Que siempre hay alguien más que por Él viene y te dicen la palabra correcta de lo que Dios habló a tu corazón, ¿no? Porque Así somos es. humanos y como somos humanos, sí creemos, confiamos, pero muchas veces nos pasa esto, como que vienen pensamientos y luchamos contra esos pensamientos por ahí de temor, o ¿será Dios? ¿Qué está pasando? Sabes que la fe nunca es lógica. Las cosas de fe, lo que Dios te pide, nunca tienen lógica. Sin embargo, siempre tienen que estar sustentadas con la palabra, Wow, ¿verdad? qué Dios maravilla. no me va a hablar cosas que no están respaldadas con la palabra. En este caso, Absolutamente. había gente que sentía que no estaba respaldado por la palabra porque pensaban como yo pensaba en un principio, como Claro. que si yo fuera indiferente a estas personas, como si ya no me hubieran dejado, como si me hubieran dejado de importar. Pero Dios estaba poniendo un orden en mi matrimonio, en nuestra casa. Y bueno, yo di el paso, yo dejé la barca, dejé Uf, lo que amaba, y fue bien difícil, Cari, fue bien difícil. En mis fuerzas era muy difícil comprender, pero lo hice con los ojos cerrados, wow, confiando, y dije, ok, Señor, aquí estoy, y le di para adelante, y fueron 2 años en los que Dios transformó a mi esposo de una manera wow. increíble, Es que Él sabe. que después me dejó Dios sin palabras. Dije, no, Señor, tenías la razón. Ok, Tal tenías cual, razón, sí. porque yo había intentado por 10 años Wow. intenté cambiar a mi esposo, intenté hacerlo, servir a Dios, Lo que toda mujer, ¿no? casi, lo que Lo que toda toda mujer mujer. lo que Queremos hizo ser Espíritu Sara, Santo hasta que lo que hizo aprendemos. Sara con Agar, ¿verdad? Dijo, ¿sabes qué? Aquí está, y produjo un Ismael, y trae muchos problemas. Andar en la carne trae Wow. muchos problemas. Entonces, pues gloria a Dios que lo hice, fue Gloria a lo Dios. mejor, y pues Dios me Y hoy sorprendió está, con lo que y hoy hizo. está visible el fruto. Hoy está visible el fruto y lo vemos Visible. predicar al pastor Ebrahim y wow, qué bendición tremenda. Dios lo hizo. Pero como vos decís, la fe a veces no tiene lógica porque en nuestra cabeza no entra el hecho de No, que Dios nos esté guiando. Y una de las cosas que me gustó mucho cuando hablabas acerca de la barca representa muchas cosas en realidad, ¿no? Como vos decías, lo que nuestras formas, nuestras ideas propias, estamos afirmados en eso, parados en así eso. es. Pero yo siempre digo algo porque a veces las personas pueden tener la idea de que la fe es algo arriesgado, ¿no? No sé Sí, si has sí, escuchado como que, qué riesgo, por fe lo voy a hacer. sí. Como si fuera una cosa osada, pero no osada, sino como fuera una idea, como arriesgándose a la suerte, ¿no? Voy a Sí. hacer esto por fe, como no sé lo que va a pasar, pero me tiro, ¿no? Pero yo Ujú. digo que la fe es lo más seguro que nosotros tenemos. En realidad la fe es seguridad total, 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 Ujú. total, porque la fe está basada en lo que Dios habló y Dios nunca Así es. falla. Dios es siempre fiel a su palabra. Entonces el concepto o la idea que me gusta compartir siempre con la gente es decirle, puede parecer muy loco, pero si Dios te habló, es lo más seguro que vos podés Totalmente, hacer. Es totalmente. donde más vos podés depositar tu confianza, porque además Dios ve más allá de lo que nosotros estamos viendo. Entonces, muchas veces la guía o la dirección, Él está viendo cosas que nosotros no vemos y lo que hoy consideramos seguros, Él lo está viendo que se desmorona a futuro. Y entonces Así Él te es. dice, salite de la barca, ya es hora, yo sé por qué, Así ¿no? es. Y qué tremendo ser guiados por Dios. Y como vos decías,
tomar coraje en el Señor y decir, Señor, lo que vos estás hablando es lo más seguro que puedo hacer en este momento, aunque no entienda nada, hacer como Pedro, me salgo de la barca, no sé, lo más normal es que me hunda, pero vos dijiste que no, que camine. Sí. Entonces, qué interesante esto, Sofi, de compartir con los que están escuchando, con los que después lo van a escuchar, que ellos puedan saber que no hay nada más seguro que caminar en una palabra de Dios. Amén. Vos empezaste la entrevista cuando estábamos conversando acerca de que no hace falta tanta, sino un versículo, una palabra vivificada, una palabra creída en nuestro corazón va a manifestar cosas gloriosas en nuestras vidas, ¿no? Es correcto. Bueno, además de que estamos disfrutando de un ministerio maravilloso que estás llevando adelante con tu esposo y que hoy también se ve toda tu familia involucrada, tus hijos, y es un testimonio de haber caminado en la guía y en la dirección de Dios. Así es, Cari. Bueno, mira, hablamos de que el Evangelio de Cristo es una invitación sin lugar a dudas a confiar. A confiar, o sea, desde el principio nos invita a confiar en Jesucristo, a confiar en todo lo que Él hizo. Sofi, nosotros hablamos mucho de la gracia de Dios, ¿sí? Siempre estamos hablando de la gracia de Dios, de lo maravillosa que es su gracia, y es más, damos gracias por su gracia, y todos, algunos quizás no entiendan este concepto, pero damos gracias que es por lo que Él hizo y no por lo que nosotros podemos hacer. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué papel juega la fe con respecto a la gracia? Porque Dios ya lo hizo todo. Todo está hecho. ¿Y qué papel juega entonces la gracia si todo está, la fe si todo está hecho? Para que las personas que nos escuchan sepan este constante, que la una sin la otra no funcionan, tienen que ir juntas. Ahí si nos querés compartir un poquito. Sí, claro. Mira, primero me gustaría comentar algo de lo que dijiste, porque estoy muy de acuerdo contigo en cuanto a que la fe no es algo que tú haces como decías, como que si no supieras qué es lo que va a pasar. Porque como mencioné en un principio, en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, cuando nosotros somos movidos por fe, es porque hemos creído lo que dice la palabra, tenemos la certeza de que va a suceder, no hay duda. Entonces, cuando confías en Dios, tus ojos se quitan de todas las circunstancias, se quitan de la situación y se centran, se enfocan completamente en lo que dice la palabra. Entonces viene una certeza, viene una convicción que nada ni nadie puede convencerte de lo contrario. Es como si tú ya lo estuvieras viviendo, aunque no lo veas. Eso es fe, es cuando crees completamente en la palabra, ¿verdad? Y en lo que me preguntas respecto a la gracia, pues yo creo que no se puede vivir con una sola cosa. No se puede vivir solamente con fe, ni se puede vivir solamente con gracia. Una va de la mano con la otra. De hecho, nuestra iglesia se llama Gracia y Fe porque creemos que es la combinación perfecta, ¿verdad? Es como se vive la vida cristiana. Nosotros así fuimos salvos. Todos los que hemos recibido salvación ha sido por fe en la gracia de Dios, en la gracia de Cristo. Es porque hemos creído en lo que Jesús ya hizo. Y así es como opera la fe. No se puede, como te decía, una sin la otra porque va a causar frustración y no vamos a obtener frutos, ¿sí? Porque no podemos vivir únicamente por gracia, porque la gracia es todo lo que Jesús hizo y es todo lo que nos pertenece. Sin embargo, si nosotros no tenemos fe en esa gracia, no vamos a vivir lo que la gracia nos ha regalado. No sé si me explique. Yo creo que es algo muy sencillo, ¿verdad? Es simplemente irte a la salvación. El deseo de Dios Padre es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos obtengamos vida eterna. Pero vemos que esto no sucede de esta forma. Exacto. ¿Por qué no sucede así? Porque algunos deciden no creer. No tienen fe en lo que Cristo hizo, por lo tanto no se salvan, lamentablemente. Hay Entonces, todas las demás cosas son así. Hay algunas cositas que mencionaste como para, bueno, algo que dijiste acá ahora, lo último que hablabas acerca de que la voluntad de Dios es que todos sean salvos, pero vemos que no sucede eso en la práctica. Un poco lo que te estaba por preguntar tiene que ver con eso. No todos se benefician de la gracia.
Así es. Entendemos que la gracia, como vos decías, la gracia es todo lo que mi amado Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros sin diferencia alguna, sin acepción alguna. Él lo hizo por todos nosotros Por cuando éramos toda la humanidad. pecadores, porque no se trata de que porque soy hijo, no, Él lo hizo antes. Él lo hizo cuando yo estaba en la peor condición, ¿no? Y dice que nos amó y hizo una obra maravillosa. Entonces, vemos que algunos no reciben esta salvación porque, como vos decías, no creen, pero también vemos que entre nosotros mismos no todos estamos siendo beneficiados, no todos estamos recibiendo el beneficio de todo lo que la gracia de Dios compró para cada uno de nosotros. Y ahí es donde, Sofi, queremos animar a las personas a tomar los beneficios de su gracia. Y ahí es donde entra la fe, como vos decías, el equilibrio perfecto. Totalmente. ¿Cómo hacemos, Sofi? Hay gente que quizás, no sé, dice, sí, yo creo, pero estoy lidiando con enfermedad, mi marido se quedó sin trabajo. Hay gente que está lidiando con cosas, circunstancias que vinieron a su vida, hermanos en Cristo que hoy están viviendo situaciones adversas. ¿Cómo los podemos animar, Sofía, a que ellos tengan seguridad en la gracia, a que ellos puedan animarse a dar ese paso de fe? ¿Cómo los guiamos? ¿Cómo los animamos? Yo te acompaño, claro. Sí. Te Claro, voy siguiendo. mira, yo creo que en qué centramos nuestra atención. Como tú bien dices, la gracia es todo lo que Cristo hizo por nosotros, así que ya está todo hecho, ya no hay nada que agregarle, ¿verdad? No podemos hacer nada. La fe no es algo que funciona para convencer a Dios de que Él estire la mano, no es que Él te esté escondiendo las cosas y que tú con tu fe vas a luchar contra Él o vas a luchar como luchó Jacob para obtener la bendición. Nosotros dice la palabra que ya hemos sido bendecidos, ¿verdad? Dice que todo, se nos ha sido dado todo lo que pertenece a esta vida y a la piedad. Es decir, todas las bendiciones para esta tierra y todas las bendiciones espirituales ya nos han sido dadas mediante Cristo. Ahora, todo eso es una gran noticia, pero como tú dices, ahora quiero vivirlo porque estoy endeudado, estoy sin trabajo, estoy enfermo, estoy angustiado, deprimido. Wow. Lo que tú quieras, ¿verdad? Tantas cosas difíciles que se viven en este mundo. Primero que nada, no estamos exentos de ninguna de esas cosas. Vivimos en un mundo caído y son cosas que a veces suceden. Pero como te decía al principio, vamos a analizar nuestro enfoque. ¿Está nuestra mirada, nuestro corazón puesto en el problema o está puesto en Cristo, que es la gracia? ¿Qué hacemos más grande? Si hacemos el problema muy grande, si decimos, es que debo, no sé cuánto, vamos a decir dólares porque es lo que más la gente puede estar más familiarizado, ¿verdad? No sé, una cantidad, vamos a decir, debo $1,000. No tengo ni $1. O sea, ¿cómo voy a pagar $1,000, Sofía? Es que tú no entiendes. No, es que tú no entiendes que la gracia ya te dio $1,000, ¿sí? Que Cristo no está quebrado, que Cristo no está tronándose los dedos preocupado cómo va a pagar. Si nosotros, es un ejemplo a lo mejor muy sencillo, pero creo que esto nos puede ayudar. Si nosotros estamos día y noche meditando en esos $1,000, pensando en que es una cantidad demasiado grande para nosotros y que es imposible que la paguemos y todo el día estamos meditando en eso, no vamos a obtener el fruto pues de ese pago o de recibir de la gracia por nuestro enfoque. Entonces creo que la fe es eso, es cuando tú te enfocas en lo que dice la palabra, en quién es Cristo, en que Él es grande. Y si día y noche estamos meditando en la palabra, estamos pensando en lo grande que es Él, en su provisión, te aseguro que esos $1,000 van a llegar. Te aseguro que va a haber paciencia para esperar. Tanto el que no tiene trabajo, el que está enfermo, ¿sabes qué? Por las llagas de Cristo fuiste curado. Y esa es la verdad. Él envió su palabra y te sanó y te libró de su ruina. Sigues teniendo síntomas, sigues confiando en la palabra, porque no andamos por vista, andamos por fe. Estamos convencidos de lo que no se ve. Y bueno, pues puedo durar horas aquí diciendo eso, pero totalmente, esa es la pero manera. es la verdad.
Es la manera, Sofía, es como, y queremos ayudar a nuestros hermanos y nos ayudamos a nosotras mismas, porque claro. las circunstancias que enfrentamos son diferentes para todos, y algo que me gustó mucho y quiero que quede súper claro, porque sé que después por ahí otros pueden ver la entrevista, wow, mi hija, y puede ser una bendición, es que estamos en un mundo caído, no estamos exentos de las circunstancias, de la adversidad, tenemos un enemigo. O sea, pasan situaciones de adversidad, pero lo más importante que nosotros tenemos que saber que en medio de todas esas circunstancias nosotros tenemos la gracia de Dios, tenemos su favor, tenemos la solución, tenemos la provisión para atravesar esa circunstancia completamente victoriosos, para vencer cualquier cosa que venga contra nosotros. Así que para los que están escuchando, lo que sea que estés viviendo, la gracia de Dios ya hizo provisión para esa circunstancia, ya hizo provisión para tu situación, y hoy queremos animarte a la fe, a confiar en lo que Cristo ya provisionó para vos, a lo que Cristo ya hizo para cada uno de nosotros. Bueno, ahí se va a volver a conectar Sofi, le vamos a dar tiempo, pero vamos a seguir conversando mientras nosotros, ¿sí? Entonces estamos hablando de lo importante que es saber que la gracia de Dios hizo provisión para todas nuestras vidas, y lo importante que es que nosotros simplemente confiemos en esa provisión, confiemos que Jesús lo hizo para nosotros, por amor a nosotros. Esto es súper importante. Ahí está Sofi. Esto es súper importante. Sofi, le contaba a la gente qué importante esto que vos hablabas de mantener la mirada en lo que Cristo ya hizo por amor a cada uno de nosotros, y que en medio de su problema ya hay provisión. La gracia de Dios ya lo hizo. Entonces, cuando hablamos de caminar en fe o ejercitarnos en fe, se trata de esto. Se trata de un ejercicio con la palabra. Se trata de qué Dios dijo de esta situación. Así es. Voy a la palabra. Y cuando vos lo hablabas, y de hecho tuviste la experiencia también, y cuando nosotros creemos a la palabra, somos beneficiados con la manifestación gloriosa de lo que su palabra dice. Creo que en algún momento también te escuché, Sofi, acerca del potencial de la palabra, el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Qué te parece si les compartimos un poquitito acerca de cuando nosotros hablamos de confiar en la palabra? No es confiar en un texto simplemente, sino lo que contiene, el poder que hay ahí. ¿Me hablas un poquito de eso? Yo sé que vos lo hablas muy bien. Sí, claro, Cari. Mira, la misma palabra dice que la palabra es... Ahí se quedó colgada de nuevo Sofía. Bueno, Sofi, ahí nomás cuando te volvés a conectar, a ver si ahí, bueno, ahora cuando se vuelve a conectar seguimos, pero igual yo le sigo, ahí está casi. Gloria a Dios, Señor, gracias. Ahí está, Sofi, ahí está, vamos. Espero que ya no pase esto. Bueno, te decía, la palabra dice que la palabra es una semilla, y la semilla, sin entender cómo, va a producir frutos. Y eso es lo mismo con nosotros. Si nuestro enfoque está puesto en la palabra y todos los días nos alimentamos con ella, estamos sembrando semillas en nuestro corazón. Y esas semillas en algún momento van a producir el fruto que estamos buscando, o sea, van a producir el fruto de acuerdo a la semilla que nosotros estamos sembrando. Por ejemplo, el que está creyendo por sanidad, hay que sembrar semillas de sanidad para producir ese fruto, porque cuando Dios creó al mundo, Él dijo que había creado semillas según su género, ¿verdad? Entonces, sabemos que para cada situación hay una palabra, y es bien importante siempre estar parado, aunque sea sobre un versículo que tú tengas de sanidad, un versículo que tengas sobre prosperidad, un versículo que tengas sobre paz, lo que tú necesites, que estés meditando y que estés sembrando constantemente eso en tu corazón, y va a producir el fruto. Creo que mucha gente también se preocupa por la fe, pero no es algo que nos debe preocupar. Jesús dejó muy en claro que no era el tamaño de la fe, sino que era usar la fe. Y la fe tampoco es nuestra. También es un don de Dios, es un regalo de Dios, y también es un fruto del Espíritu Santo. Y dice en Gálatas, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe de Cristo es nuestra. También dice que mantengamos nuestros ojos
puestos en Cristo, el autor y Así es. consumador de nuestra fe. Por lo tanto, no hay ni que preocuparse por la fe, ni Wow. buscarles 6 pies al gato. Esto es simple. Hacemos Es pausa, como, Sofi. sí, sí, Hacemos sí, pausa. claro. Vamos a hacer esto simplemente. Recordarle a las personas amadas que están escuchando que no tienen que preocuparse por la fe, porque No, de hecho, desde el principio lo dice Colosenses, como hemos recibido a Cristo, así tenemos así que seguir. vivimos. O sea, Así así es. vivimos. ¿Y cómo fue? ¿Fue difícil recibir a Cristo? No, Confiamos en su evangelio, confiamos en su palabra y así es. Y lo podemos seguir haciendo hasta el día que partamos o hasta el día que nos venga a buscar. Vivir confiando. Eso es es súper importante confiando. porque a veces creen que es difícil las personas y hoy queremos decirle que es muy sencillo caminar en fe. Sí, Requiere así es. ejercicio. Claro, como Sí, todos nos estamos ejercitando. Pero Sofía, algo que creo que estabas por entrar en ese tema. No se trata de la fe, pero sí se trata de que muchas veces tenemos la mente llena de palabras o pensamientos que son contrarios a la fe. ¿Sí? Entonces, qué importante es que nosotros empecemos a identificar, Sofía está tratando de conectarse ahí, que empecemos a identificar qué cosas son contrarias a nuestra fe. Ahí está Sofía, ahí está Sofía. Te decía y le decía a la gente que vos estabas por entrar en ese tema, que el problema no es la fe, no es la fe porque la tenemos, pero qué importante que a veces tenemos mucha información contraria, muchos pensamientos en contra de lo que Dios nos habla, ¿verdad? sí, totalmente. Sabes que todo lo que es de este mundo, todo lo que se siente, todo lo que es de los sentidos, lo que se toca, lo que se prueba, lo que se ve, todo eso es contrario a la fe y siembra incredulidad. Y puede ahogar la semilla y ya no producir el fruto que estamos esperando. Entonces, es muy importante mantenernos, vuelvo a decir, enfocados en la palabra y cuidar esa semilla, no dejar que nada la contamine. Yo lo he vivido, a veces estoy bien firme en algo y por distraer mi atención me doy cuenta cuando estoy ahogando la palabra, me doy cuenta que estoy retrocediendo en obtener algo que ya estaba muy cerca de Wow. manifestarse y esa causa de la incredulidad, esa causa de lo que este mundo nos siembra y siempre va a ser contrario a la palabra. Entonces, lo que dices es muy, muy importante. ¿Qué estamos escuchando, no? Qué importante. ¿Qué estamos escuchando en ¿Qué medio de estamos nuestra escuchando? circunstancia, Sí, no? Estamos sí, atravesando una enfermedad física. Sobrevino. Estamos en un mundo caído. Nos puede pasar. Nosotros confesamos siempre y hablamos el caminar en la salud divina, pero nos puede así pasar es. estar enfrentando. El punto no es lo que estamos enfrentando. Wow, y acá vamos a tirar así como la bomba, como quien dice. Sí, El sí, punto no es lo que nos pasa, no es lo que estamos enfrentando, no es la circunstancia. El punto es qué estamos oyendo en medio de la circunstancia, qué estamos sí. creyendo. Y como vos decías, tenemos un montón ¿cómo se dice? De bocas abiertas que Distractores. son, claro, sí, ahí está, esa es la palabra. Distractores que son contrarios a la palabra de Dios y que no nos damos cuenta, como vos decís, a veces y van ahogando la palabra. Y estábamos tan cerca, ¿no? Como de la Sí, 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 manifestación, de ver sí, en el mundo, en este mundo natural, de ver en lo exterior, ¿verdad? Aquello sí, que creímos en el corazón, pero sí, las voces comenzaron a las voces. ahogarnos la palabra. Así Entonces, es, así qué es. importante para los que están escuchando, queremos animarlos. No es lo que te pasa. Yo sé que vos decís, usted no sabe, pastora, lo que me pasa. ¿Y cómo va a decir que no es importante? Yo sé porque Sí. también estuve viviendo y también dije, ¿cómo? No sabe nada el pastor. Pero sí, créanme, con amor lo decimos hoy con Sofi. Sí, sí sabemos. Sabemos que puede ser muy difícil lo que estés pasando, pero también sabemos y hemos comprobado que la palabra de Dios es la solución a todo. Una palabra de Dios en tu corazón, que vos estés creyendo conforme a lo que Dios dice de tu situación, todo cambia. ¿O no, Sofi? Así es, así Todo es es. Con transformado. Dios todo puede ser transformado. No hay absolutamente nada difícil para Dios, no hay nada imposible. Y si tu situación parece imposible, no lo es. Déjame ¡Wow! decirte y tómalo, porque no es imposible y no es difícil. Para Dios no es difícil. Piensa en David, cuando mató a Goliat, toda la gente en ese tiempo le tenían miedo a Goliat.
lo veían como algo invencible. En cambio, ¿cuál fue la perspectiva de David? David dijo, él es un incircunciso, él no tiene pacto con Dios. ¿Cuál es el ¡Wow! problema? Déjame lo mato. Ahí te va, y lo mató con la primer piedra, ¡Wow! porque ¿cuál era el enfoque de David? La gente se había dejado llevar por lo que veía. Y una vez Dios le dio una palabra a mi esposo y le dijo, Ebrahim, realmente no hay gigantes. Es como tú lo ves, no hay gigantes, no existen. Y yo creo que el único gigante es nuestro Señor Jesucristo. Él está Amén. por encima de Ese todas es las fuerte. cosas, su nombre está por encima de todo nombre que se nombra. Entonces, Así, la deuda tiene un nombre, se llama deuda. La enfermedad tiene un nombre, cáncer, gripa, como le quieras llamar. Todo tiene un nombre, pero el nombre de Cristo está por encima de eso. amén. Y para Él no hay nada difícil, nada, es tan simple. Nada Así. más hay que dejar de hacerlo grande y no porque lo sentimos o porque lo estamos viviendo quiere decir que es más real que Dios. De hecho, el mundo espiritual es mucho más real. Lo que pasa es que no Así es. estamos tan conscientes de él. Pero si hiciéramos más conciencia del mundo espiritual, de la parte espiritual, nos daríamos cuenta que es Así es. mucho mayor que lo que vemos aquí en la tierra. Entonces, Dios te ama y Dios no quiere verte sufrir, Dios está de tu parte Así es. y Dios te da todo, es decir, la misma fe, tú puedes descansar en eso, porque luego hay gente que se frustra mucho tratando de obtener y tratando de hacer una forma en su cabeza, entonces fe más gracia y luego le hago así, luego Claro, le las hago así, fórmulas. y se vuelve algo tormentoso y no Sí, debe ser así, es así tan es. simple. El centurión vino y dijo, ¿sabes qué? No tienes que ir a mi casa, yo confío en tu palabra, yo entiendo la ¡Wow! autoridad. Él no tenía ley, no tenía Nada. religiosidad en su cabeza, no tenía nada, no conocía nada. Entonces simplemente él creyó que Jesús podía Así sanar es. y lo Ese es uno recibió. de los, ese es uno de los ejemplos más maravillosos, Sofi. Di la palabra. Él, wow, nos habla del poder y del descansar en la palabra, porque él solo dijo, di la palabra y yo sé que va a Sí, la pasar. palabra. Habla de Así la es. confianza en lo que la palabra de Dios puede producir en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. Y yo sé que estamos ahí, yo sé que vos estás sintiendo también lo mismo, esto de que Dios está hablando, Dios nos está Amén. ministrando en conjunto Amén. los que estamos acá. Amén. O sea, no importa lo que esté pasando, di la palabra. Y tenemos otra buena noticia, y es que Dios ya dio Así la es. palabra, sentenció tu enfermedad, sentenció Así la es. pobreza, sentenció tu circunstancia al fracaso y a vos a la Amén. victoria en Cristo Jesús. Qué Así es. poderoso, Amén. ¿no, Sofi? Amén. 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 Hoy no estamos diciendo di la palabra, hoy estamos diciendo creo en tu palabra. Vos ya diste Así. la palabra, ya soltaste la palabra y nosotros Creo la en tu palabra. creemos y Amén. caminamos. Y Wow, hay qué que poderoso. aferrarse a la palabra, porque creer a la palabra es cuando tú depositas tu confianza completa en esa palabra y no, y todas tus acciones, todas tus obras, mira, los que hemos entendido la gracia, a veces tenemos un problema, yo lo predico así porque digo, a veces tenemos un problema con la palabra obras, pero las obras no son para justificarnos. Hemos entendido que somos justificados por la fe en Cristo, Así pero es. nuestra fe va a producir obras, Amén. porque la fe se tiene que ver, tiene que haber Así una es. acción. También en Santiago dice, los demonios también creen. Así es. Entonces, no es nada más creer, sino que nuestro vivir va a ser de acuerdo a A la la creencia. palabra. Te aferras a la palabra, te anclas en la palabra. Es decirle que no a todos los demás, te Así cierras a todo lo es. demás y tú simplemente crees lo que dice y Oh, descansas en lo que dice. Jesús es el autor de tu fe, ni siquiera tiene que ser tu fe. Sé sincero con Dios y dile, Señor, hasta siento que no creo, sé sincero con Él, no trates de apantallarlo porque las cosas no se obtienen así. Dios ya lo hizo, como dijimos ahorita, no se trata de quedar bien con Él. Entonces vamos a ser sinceros y decirle, Señor, hasta siento que no creo. ayuda, ayuda a mi Y tú, credulidad. ayuda mi fe, ayúdame, o sea, quiero saber que estoy creyendo. Y Así va a es. venir esa certeza, va a venir esa convicción, va a venir ese denuedo para aferrarte a la palabra y donde aunque tú sientas y estés viviendo otra cosa, la palabra va a tomar un poder en tu vida
porque nada va a poder sacarte de ahí. Es como que literalmente se apodera de ti Así y es. vives con eso. Y pasan los días y se manifiesta lo que tú estás creyendo. En Sí, algunos totalmente. momentos, y en Sí, otros momentos, en lleva otras un poco cosas, a más. veces es instantáneo lo recibes, Sí, tal cual, Sofi, instantáneamente. tal cual. Y qué importante esto de no desanimarnos, porque a veces es instantáneo y a Sí, veces no, pero no a veces importa, no. porque si lo estás creyendo y sos paciente, tenés la actitud, siempre la misma actitud en medio de todo, vas a ver lo que has creído en tu corazón, ¿no? Hay algunas Sí, cositas que no quiero dejar pasar, Sofi, que están muy buenas. Cuando vos hablaste de David, David dijo algo muy interesante. Vos hablabas esto de que David supo, este gigante no tiene pacto con Dios. ujú, Y qué importante para nuestros amados hermanos recordarles el pacto. Son gente de pacto. Estamos sí, en el nuevo pacto que fue establecido mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo y hemos sí, sido beneficiados. Nosotros estamos beneficiados. Este pacto es a nuestro favor. Qué importante saber esto y tener esa actitud que tuvo David. ¿A dónde están los gigantes? ¿A dónde está el problema? Yo tengo pacto con Dios. O sea, yo soy una sí, persona de pacto. Él me ha beneficiado. Él lo hizo. Qué importante la confianza totalmente, en todo así esto, es. ¿no? Y Saber, nosotros estamos, perdón, sí, Sofi, sí. sí, estamos parados sobre un mejor pacto. Amén. Estamos parados sobre mejores promesas porque el pacto que nosotros tenemos es todo lo que Cristo ya hizo. Así No se nos es. demanda hacer nada como en el pacto de la ley. Aquí es Así todo, es. ya está hecho. Ya Ya somos está. bendecidos, somos sanos, somos prósperos. Hecho Así está, es. escrito está, es nuestro, nos pertenece y gloria a Dios. No queda Son más que levantarle realidades. manos. Son realidades nuestras. Wow. Así es, Ahora, así es. Sofi, dijiste algo que, bueno, sé que estamos ahí con el tiempo cumplido, como quien dice, pero dijiste algo re importante acerca de esto de que es verdad que pasa mucho en la gracia. Eh, no queremos hablar de obras o muchas personas como que, no, obras no, para nada, no da lo mismo lo que hacemos, cómo vivimos, no importa, eso no importa. Pero vos dijiste un punto muy importante. Nosotros ya entendimos que fuimos justificados por gracia. Nosotros ya sabemos que no hemos comprado nuestra salvación y que nada ha sido por nuestras obras. Pero también somos conscientes que somos la nueva creación, creada en Cristo Jesús, para buenas obras. Ahora Sí, tenemos una naturaleza que nos impulsa, que nos guía a caminar en buenas obras. Y vos dijiste algo sí, súper importante. La fe no es una fe silenciosa, no es una fe que no sé lo que está pasando. No, la sí. fe nos va a llevar a tener acciones correspondientes a lo que estoy creyendo. Pedro le creyó a Jesús y sacó el pie de la barca. Así es, exactamente, Qué importante eso, Sofía. exactamente, ¿Cómo, exactamente. cómo, cómo podemos identificar que de verdad estamos creyendo, no? Porque vamos a Sí, actuar. mi esposo siempre hace mucho énfasis en esto. Siempre nos está exhortando a dar el paso de fe. Siempre den el paso de fe, den el paso de fe. Entonces, por ejemplo, si Dios te está pidiendo que ya no te juntes con algunas personas, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar el paso de fe y vas a dejar de estar justificando, es que yo los voy a evangelizar, es que ellos me necesitan porque yo los voy a ayudar, porque yo los estoy apoyando. Como tú hace rato decías, Dios conoce el futuro y sabe que algo está a punto de desboronarse, sabe que algo malo puede suceder. Y cuando es fe, no cuestionas. Cuando es fe, no estás, a ver, Señor, pero tú explícame. O sea, ¿por qué quieres que dejes de estar con ellos? Dime No por te va a qué lo hago. explicar. No te va a explicar porque entonces dejaría de ser fe. Ay, ¿Sí? claro. No puedes tú saber qué es lo que va a pasar porque entonces ya no son pasos de fe, ya no es tener fe en lo que Dios te está diciendo. Y la palabra es palabra general, es para todos. Pero hay cosas específicas que el Espíritu Santo te va a hablar a ti, Karina, que le va a hablar a tu esposo, Pablo Roberto, que le va a hablar a Ibrahim, mi esposo, que me va a hablar a mí, Sofía, cosas específicas de acuerdo a la vida de cada uno y nos va a decir, ya no frecuentes esos lugares, ya no quiero que estés con estas personas, ya no quiero que veas tal programa de televisión. No sé, son ejemplos. No tomen nada de esto como que si Dios les estuviera hablando, porque realmente no es nada que el Son Espíritu me esté ejemplos. dando para nadie. Son simplemente ejemplos que yo doy, como lo que Dios me dijo a mí, deja el ministerio. Tenía congruencia a Wow. eso,
Si el No, ministerio es algo claro. bueno, Dios no me estaba pidiendo que dejara algo malo. No era algo malo, no era que yo estuviera fumando, no era que yo me estaba juntando con gente perversa, pecadora. Estaba en las cosas de él, andaba en sus negocios, estaba salvando gente y me dijo, quita eso, déjalo, Guau, suéltalo, tremendo. entrégamelo. Entonces, esos son los pasos de fe. Cuando Dios te está hablando y te está diciendo que hagas algo, no cuestiones, no lo cuestiones porque como te dije, y perdón por hacer tanto énfasis en esto, pero Dios no te va a explicar. Tú das el paso de fe y en la trayectoria te vas a ir dando cuenta Te de va por qué mostrando Dios más y estaba más y pidiendo. Y tal cual. cuando ya ves la manifestación, te quedas mudo ante Dios. Te quedas mudo, te quedas sin argumentos, sin nada más Tal que cual. una adoración que brota desde el espíritu porque te das cuenta que él tenía la razón y Qué por eso te estaba importante, pidiendo. Esos son los pasos de fe. qué importante, Sofi, algo que estamos armando el rompecabezas, ¿no? Dijimos, tenemos que Sí, tomar la decisión de primero una palabra de Dios y salir en esa dirección. O sea, Dios habló, salgo en esa dirección. Algo importante que dijiste, no ajá, pidamos explicación, no empecemos a debatir con Dios a ver por qué, cómo, cuándo. sí, Arranquemos, como en Chile creo que dicen así, ¿no? Arranquemos o arrancamos. Bueno, sí, arranquemos en fe, sí, demos el paso, salgamos de la barca. Él ya nos dijo, ven, él ya nos dijo, salí de la barca. Ahora, y luego vemos la sí, manifestación, el caminar, ¿no? Entonces, vos sabés que cuando pienso en estas cosas, digo, Dios es tan amoroso, así como Él te habló a vos y te pasó esta circunstancia. A mí me pasó, viste que lo veníamos hablando, yo te comenté algo acerca de eso, que estoy ahí como en plena mudanza. Y vos sabés que te comparto esto sí, porque hace un año y medio atrás, más o menos, Dios nos habló que nos teníamos que mudar. Este es nuestro departamento, es nuestra casa desde que nos casamos al año, esta es nuestra casa. Bueno, y Dios sí, nos habló, y cuando Dios nos habló, bueno, sí lo creímos de entrada, sí, amén, Señor, vamos a ir a una casa, entendemos propósito, bueno, todo lo que uno, bueno, ¿no? Pero mira sí, esto, Sofi, el lugar hacia donde Dios luego nos empieza a hablar, no, nosotros no queríamos. O sea, era como, sí entendemos, pero cuando lo primero fue, se van a mudar, lo aceptamos. Una vez que lo aceptamos fue hacia aquel lugar y nosotros, no, o sea, pero claro, y nos pasó esto, Sofi, nosotros como que, nosotros no habíamos pensado en eso. Entonces sí, nuestra oración fue, Señor, vos pones el querer, vos pones el hacer, sí, vos nos guías. así Sofía, es. es increíble, pero realmente, o sea, Dios ha puesto un querer y un entusiasmo Wow, y un entendido, y bueno, ya estamos con las valijas, ¿no? O sea, wow, nos movemos porque como hablábamos al principio, Él siempre nos guía a cosas mayores, Él nos guía así conforme es. a su propósito, Él sabe lo que está por venir, quizás es mejor que estemos ubicados en aquel lugar, Él lo sabe. Y porque Sí, Él sí, lo sí. sabe, Él habla. Y como te pasó en el momento, vos decías, no, ¿cómo dejar el ministerio? Y yo estaba, ¿cómo dejar el departamento? ¿Por qué? Estamos bien. Sí, No, uno sí, como claro. que no tiene lógica, parece. Pero Sí, sí, después te sí. das cuenta, la lógica de Dios nos supera, ¿no? Qué Totalmente, maravilloso. totalmente. Y si no hacemos lo que Dios nos está diciendo, nuestra condición va a ser peor que en la que estamos. O sea, definitivamente va a ser peor. Y sabes que no importa si alguien dice, ay, Sofía, Karina, pues yo no hice lo que Dios me dijo y ahora estoy en esta situación. Como tú dices, Dios es bueno, para siempre su misericordia, Él es fiel y Él nos toma. Pedro se estaba hundiendo por quitar los ojos de Cristo y vio la tormenta y se hundió, pero Jesús lo sacó. Entonces, Así ya sea es. que vayamos en el camino o ya sea que no hayamos obedecido, con Dios siempre hay oportunidades. Bien. Yo creo que lo mejor es aprender de nuestros errores, no vivirlos en vano. Si ya nos equivocamos en algo, yo siempre le digo a Dios, si ya me equivoqué, pues que no haya sido en vano. Quiero aprender que no es la manera que Dios quiere, Así es. pero creo que Pero si ya nadie lo ha nos vivido equivocamos, perfectamente. Nadie lo hace perfecto, Cari. Yo creo que todos en algún momento hemos errado, ¿verdad? sí, Pero Dios es súper bueno sí, y nos va a tomar donde estamos, nos va a nos dar la nueva rescata. oportunidad y la fe es emocionante, la fe es Guau. súper emocionante. La fe te lleva a algo que no sabes, no sabes a dónde vas, no sabes cómo va a ser, es una aventura y si lo ves desde Solo esa sabes hacia forma, dónde tienes que ir.
Va para allá y no sabes a dónde, qué va a pasar, Sí, nada, pero es como la decimos en México, seguridad en el corazón. es padrísimo, así es. La seguridad de que es algo bueno, no entiendes el Amén, cómo, no entiendes el cuándo, pero estás seguro de que es algo bueno, amén. que es algo mejor de lo que estás viviendo. Entonces, Tal cual. adelante, si Dios les dio una palabra, adelante, den el paso de fe, y si ahorita se sienten que están hundidos, no es la verdad, no están Así hundidos, es, simplemente son circunstancias. así ¿Sí? es. Son Wow, hechos, qué pero maravilloso. no es la verdad, no es la verdad, no te quedes Así es, ahí, no te comas esa mentira, cómete así a es. Cristo y tú Amén, vas a gloria a Dios. salir victorioso, porque esa es la victoria de Así este es. mundo, es nuestra fe. La victoria que vence este mundo es nuestra fe. Wow, qué maravillosa Tenemos la palabra, Sofi, victoria. para los que, como vos decís, que si por ahí no obedecieron, no, viste, escucharon la guía, pero no, se quedaron. Qué lindo saber que aún a pesar de que hayamos cerrado, fallado, no hayamos obedecido, nos quedamos en el camino, la mano de Jesús, así como se extendió para levantar a Pedro, lo hace también con nosotros. Nos levanta, Amén, nos saca en victoria, porque hay algo que hemos amén, aprendido de su gracia maravillosa y es que Él siempre está de nuestro lado, Él siempre está a amén. nuestro favor. Así Qué así maravilloso, es. ¿no? Yo creo que Amén. no hemos comprendido la dimensión de su bondad aún, la estamos ahí como conociendo, pero es demasiado bueno, tan bueno que a veces nosotros nos confundimos, ¿no? Y como que tenemos tanta información del mundo, tanta Sí, información de las relaciones caídas, porque todos nosotros, nuestras relaciones han sido de relaciones caídas, con mentes ujú. caídas, que cuando miramos a Dios nos cuesta creer tanto amor y tanta bondad, ¿no? Es como Sí, que a es veces nos cierto. encontramos como los perritos, ¿viste? Mojados, así como que qué va a pasar, qué va a ser mi dueño, pero, pero Dios nos ama. Y como vos Así es, decías, no hay que creer esa mentira de que ahí nos vamos a quedar. Él nos así es, levanta, así es, su así gracia es, nos levanta. así es. Wow. Y la clave está en dejar de confiar en nosotros mismos. No confiemos en nosotros. Si ya nos equivocamos, como digo, hay otra oportunidad, pero esta vez vamos a confiar en Dios, vamos a hacer lo que Él nos dice. A veces, como te digo, hay relaciones, a veces hay noviazgos, hay cosas que no son la voluntad de Dios. No estás donde Dios quiere que estés, y eso no es fe. Cuando nosotros nos aferramos a algo que Dios no quiere para nosotros, eso no es caminar por fe, y Wow. no vamos a obtener lo que la gracia nos ha dado. Aunque la Wow. gracia esté disponible, aunque ya Cristo lo haya hecho, no lo vamos a vivir, porque no se pueden vivir pues dos voluntades, ¿verdad? Tenemos que renunciar a nuestra voluntad, Wow. aunque para nosotros parezca algo tan bueno, y podemos decirle a Dios, pero es bueno. Aquí el detalle no es si algo es bueno. Siempre pregúntate si esa es la voluntad de Dios. Siempre pregúntate si estás viviendo por fe o estás Ah, confiando en ti, estás confiando en una persona. Si tu felicidad, tu, tu, tu plenitud lo estás obteniendo de un trabajo, del dinero, de una wow. persona, o viene Wow. de Cristo. Ahí Tal te das cual. cuenta si estás caminando por fe o no. ¿Sí? Entonces, da el paso de fe, deja lo que tengas que dejar. Cristo dijo, mira, Wow. si el que haya dejado casas, hermanos, padres, hijos, por mí, van a recibir 100 veces más aquí Así en esta es. tierra, en el Así es. ahora. Entonces, si Dios te está pidiendo algo es porque te lo quiere dar 100 veces más, Wow. 100 Tremendo. veces más. Sofi, Entonces, qué adelante, adelante. Yo los animo a que caminen por fe. wow, es que te escucho, qué verdad. Aprender a soltar, a dejar lo que no es, lo que no nos va a dar Soltar. resultado. No Ujú. podemos tomar de dos lugares, ¿no? Así Si es, queremos recibir de la gracia, tiene que ser por fe. Tiene que ser por fe, así tiene es. que ser porque le estamos creyendo a Dios, tiene que ser porque estamos Sí. oyendo su voz, su palabra. Como Ujú, vos decías, hay ujú. cosas, los que están escuchando saben que hay cosas particulares
Dios nos habla particularmente también a detalles de Amén. nuestras vidas, porque Él es un Padre presente para cada uno de nosotros, lo que los están viendo, lo que lo van a ver, lo que los van a escuchar. Dios es presente con cada uno de nosotros y su amor siempre nos guía a cosas mejores, a sus planes, que como Amén. dice la palabra, Amén. son buenos, agradables, perfectos. Entonces, qué importante Amén. lo que vos decías, soltalo. Si no es, Suéltalo. claro. Suéltalo. Deja esa barca. Déjala ya. Wow. Salte de ahí. Y eso sí te puedo decir que es del espíritu. Salte de esa vaca, abandónala ya. No es donde Dios te quiere. Y parece más riesgoso dar el paso, pero en realidad es más seguro. No te Amén. guíate por aquel que te está llamando. Gloria a Jesús. Tremendo, tremendo, tremendo. Tremenda palabra, Sofi. Se trata de eso, de salir de la barca por fe y creer en aquel que nos está hablando y seguir la guía de aquel que nos ha llamado, que nos ha hablado. Qué tremendo. Bueno, para los que están ahí, a ver, te escucho bien, Sofi, te escucho bien. La imagen está detenida, pero yo te escucho bien, ¿sabes? Ah, muy bien. Ok, ok. Sí, yo Ahora sí te también te veo. escucho. Ahora te Amén. veo bien. Es muy bonita. Okay. Así que Gracias. esto es buenísimo. Nos pasamos ahí un poco con el programa, no importa. Igual no te desconectes, ahora vamos a seguir hablando. Pero Okay. bueno, los que están escuchando saben, somos pastoras, así que nuestro corazón arde por ministrar su palabra y porque muchos sean bendecidos y si están pasando situaciones sean liberados de aquello que no proviene de Dios y puedan, como vos decías, salgan de la barca. Yo también lo sentí muy fuerte del Espíritu, como que hay personas que tienen que salir de su barca, Amén. tienen que salir en fe y confiar en lo que Dios les está hablando. Puede parecer que no es lo más ideal, puede parecer que es muy loco, que es riesgoso, lo que quieras, puede parecer cualquier cosa, pero si Dios habló, Él es fiel y Él lo cumple y Él te lleva a cosas mayores. Y qué maravilloso. Sé que hay gente que realmente está del otro lado y tiene que salir de esa barca y Dios les está hablando y Dios los ama y porque los ama, les está hablando. Así que, bueno, Sofi, ha sido un placer enorme compartir este programa una vez más con vos. Siempre es grato hablar, conversar la palabra, pero bueno, sabemos que el Señor siempre nos pone ahí con personas en el camino que hacen muy disfrutable nuestro caminar en fe y realmente nos bendicen. Y vos sos una de esas personas. Ay, Hablar gracias, y bendecir. igualmente. Y es maravilloso. Así que te dejo ahí el Igualmente. lugar para que puedas despedir a las personas. Ok, entonces, ¿puedo hacer una oración? Sí, 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 sí. Sí. Bueno, ok, pues muchas gracias a todos por acompañarnos y quisiera orar por ustedes. Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por cada persona, Señor, que se ha conectado en vivo o que a ver esta transmisión, Padre, te doy gracias porque sé que no es una coincidencia, que tú tienes una palabra para ellos, Padre, y yo te pido, Señor, que ellos puedan descansar en ti, que ellos que sean alumbrados los ojos de su entendimiento y puedan vivir por fe, Padre, que puedan experimentar los frutos que se obtienen a través de la fe. Declaro que sus mejores tiempos vienen, que empiezan a caminar en esa fe, que empiezan a obtener y a manifestar todo lo que Cristo les ha dado, todo lo que Jesús venció por ustedes, todo lo que Jesús con cada vez más y más y más la vista, Señor. Y en el nombre de Jesús, yo los veo saliendo de las barcas, empiezo a ver muchas barcas vacías, están en la cima, gozándose al lado de nuestro Señor Jesús, por haber salido de ahí. Gracias, Padre, porque
que tú los llevas a necesario que lo hagan ya. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra y por tu espíritu que siempre nos guía. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Wow. Muchísimas gracias, Sofi, por este programa. Gracias por este tiempo. Voy a volver a escuchar la entrevista. Siempre es bueno escuchar una y otra vez la palabra. Bueno, besos enormes para vos, para tu familia. Gracias por compartir. A los que están del otro lado Igualmente, también les... un abrazo. Gracias y los esperamos. Muchas gracias, Karina. Gracias por la invitación. A vos, sabés que yo disfruto mucho, así que muchas gracias. Saludos, mi esposo dice saludos al pastor Ebrahim. Yo digo Ibrahim, vos decís Ebrahim. Claro que bueno, sí. Ebrahim. Sí. Bueno, saludos Cualquiera enormes. de los Que dos también... está bien. Bueno, pronto también estaremos conversando. Gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias y los esperamos a la noche para aprender de una forma divertida en la posta, con mi esposo ahí y yo detrás de cámara, pero los esperamos, los amamos, hacemos esto por amor, para hacer de bendición al cuerpo, compartir un poquito de lo que conocemos y aprendemos del Señor y experimentamos al Señor en nuestras vidas, y nuestros deseos siempre es bendecir a nuestros hermanos. Así que nada más, les amamos y nos vemos más tarde.